buenas noches, amados hermanos, en el nombre bendito de Jesús. Una noche de misiones, una noche de tener conocimiento también en la palabra de Dios acerca de lo que la primera iglesia llamada primitiva hizo para engrandecer el reino de Dios en aquel entonces, y que es un ejemplo para nosotros para que también llevemos la palabra de Dios hacia esos lugares. La palabra de Dios que vamos a estudiar en esta noche se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 21 al 23. Voy a dar lectura solamente a un versículo donde dice el verso 23. Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amados hermanos, este pasaje del capítulo 14, del 21 al 23, nos está hablando acerca del primer viaje misionero de Pablo, pero esta es la culminación de ese primer viaje misionero, y que comienza en el capítulo 13, en donde estuvimos viendo también algo el miércoles pasado. Ahora vamos a ir recorriendo acerca de este primer viaje misionero para que todos podamos ver lo que encontraron los primeros misioneros, la forma como utilizaron también para llevar la palabra de Dios en cuanto a metodologías, pero al mismo tiempo nosotros podemos ver también la oposición que hubo en varias oportunidades. Vamos a ir también, acá hay un mapa donde podemos nosotros ver justamente lo que sucedió en el primer viaje misionero. Y aquí estamos en esta parte, lo que nosotros conocemos como Jerusalén. Y fueron avanzando, llegaron a Antioquía de Siria. Antioquía de Siria, acá, en este lugar, es la actual Siria también, pero aquí fue el primer centro misionero que hubo en la iglesia del Señor. De ahí comenzaron a salir muchos obreros de Dios para evangelizar. Y un equipo que se formó ahí fue Pablo, Bernabé, Juan Marcos, que salieron en ese primer viaje misionero, de aquí de Antioquía de Siria. De ahí pasaron por Seleucia y navegaron hasta esta isla de Chipre, ¿no? Y el primer lugar, la primera ciudad donde llegaron en Chipre es Salamina, y atravesaron la isla hasta Pafos, ¿no? Entonces de Pafos ya comenzaron a continuar hasta llegar hasta el área de Perge, de Panfilia, ¿no? Panfilia es toda una región, y ahí llegaron para luego de Perge avanzaran hasta Antioquía de Pisidia, también otra región ahí donde desde ese lugar, por supuesto, comenzaron a llegar a otras ciudades ya como Iconio, Listra, también Derbe, ¿no? Ahí donde termina este primer viaje misionero, y comienzan a regresar hasta nuevamente Antioquía de Siria y a Jerusalén para informar tanto en Antioquía como en Jerusalén. Entonces la Biblia ya nos comienza a hablar acerca de lo que sucedió en aquel entonces cuando están viajando los misioneros. Salen justamente de Antioquía de Siria y comienzan a penetrar justamente hasta Chipre, ¿no? Donde encontramos la primera ciudad donde llegan es Salamina, y ahí en Salamina predican también la palabra del Señor en esa isla. Ya una vez que llegaron a ese lugar, evangelizaron y luego van hasta Pafos. En Pafos tienen un primer encuentro con una opositora con respecto a este hombre judío, mago, llamado Elimas, también el mago, quien andaba con un procónsul llamado Sergio Paulo, ¿no? Quien era una persona que estaba muy interesada en el evangelio, quería aprender más, quería conocer más acerca de Jesús,
pero Elimas el mago estaba obstaculizando justamente la obra de nuestro Dios y se oponía a la predicación del Evangelio, de tal manera que Pablo le habla, y a través de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, esta persona quedó ciega. Al ver el procónsul Sergio Paulo esto que había sucedido, nos dice la palabra de Dios allí que este hombre se maravilló y admiró la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahí lo encontramos, hermanos, justamente en la palabra de Dios, cuando iban yendo a través de las Sagradas Escrituras, avanzando en ese lugar, y en el verso 7 nos señala que andaba con el procónsul Sergio Paulo, y luego ellos comienzan a avanzar una vez que ya solucionan este primer obstáculo, esta primera barrera opositora contra el Evangelio, y van y zarpan hasta Perge, ¿no? Hasta Perge, donde llegan a ese lugar, y ahí se separa justamente Juan Marcos, regresando a Jerusalén, ¿no? Estamos viendo ahí justamente en ese lugar ya en el mapa, cuando están ocurriendo estas cosas, aquí en Pafos, pero luego van hasta Perge, y en Perge es donde nuevamente Juan Marcos regresa hacia Antioquía y luego hasta Jerusalén. ¿No? Eso es lo que ocurrió en ese momento. Luego se trasladan hasta Antioquía de Pisidia, donde en ese lugar lo primero que hacen los apóstoles en ese momento, entran a la sinagoga. Esta es una de las estrategias que empleaba justamente el apóstol Pablo para llevar la evangelización del reino de Dios a todos los demás lugares. Entrar a una sinagoga era una parte de su estrategia, y ahí predica también el apóstol Pablo. Ahora, en el verso 42 dice también la palabra del Señor que salían de la sinagoga, ya luego de haber predicado el apóstol Pablo, y mientras salían también habían unos seguidores que venían detrás de ellos, que eran unos prosélitos que los estaban siguiendo, y también la gente le pedía que viniesen el próximo sábado siguiente, ¿no? Querían escuchar más de las cosas benditas de Dios. Ahí lo encontramos en el verso 42, ¿no? Que querían que regresaran nuevamente. Y qué bueno, ¿no? Porque la gente se interesaba en la bendita palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y eso es muy bueno, ¿no? Que suceda de esa manera. Ahora, en el capítulo 13, continuando ahí en el verso 44, ya vemos a los apóstoles llegando el siguiente sábado para predicar la palabra de Dios, ya que vieron el hambre espiritual que tenía la gente y fueron nuevamente el siguiente sábado. Pero aquí sucedió algo maravilloso, hermanos. Ahí nos dice la palabra del Señor que casi toda la ciudad se reunió, se juntó para escuchar la palabra de Dios. Quiere decir que durante esa semana la gente iba transmitiéndose acerca de la nueva palabra de vida, las buenas noticias que habían sido predicadas el sábado anterior. Y todos querían escuchar la bendita palabra del Señor. Entonces ya, por eso es que el verso 49 nos señala que se difundía la palabra de Dios por toda la región. Iba avanzando la palabra de Dios. Y en el versículo 50 nos dice, sin embargo, que algunos judíos, enemigos de nuestro Señor Jesús y de la palabra bendita del Salvador, comienzan a instigar a la gente para maltratar a los discípulos de Jesús, ¿no? Instigan a unas mujeres influyentes y a los principales, dice, de la ciudad, de tal manera que para perseguir a Pablo y Bernabé. Pero ellos se enteraron acerca de estas cosas y fueron y sacudieron el polvo de sus pies delante de ellos, ¿no? Y salieron nuevamente de ese lugar para llegar a Iconio, ¿no? En Iconio ya encontramos sobre la región de Licaonia, todos esos lugares. Entonces llegan también nuevamente a la sinagoga.
Ese era el punto estratégico del apóstol para predicar el evangelio. Y hablaron de tal manera, nos dice la palabra de Dios, o sea, con persuasión, con seguridad, con osadía, con denuedo, como decimos también, la bendita palabra del Señor, ¿no? Entonces, eso sucedió justamente en Iconio. Ya estamos en el capítulo 14, versículo 1, de lo que nos señala justamente la palabra bendita de nuestro Dios allí. Y nos dice que una gran multitud creyó allí en Iconio. Qué lindo, ¿no? Entonces se veía también los resultados que iban de la mano de la valentía de los apóstoles y el empuje de seguir predicando la palabra del Señor. Pero nuevamente los judíos comienzan a instigar a la gente de ese lugar haciendo un complot para apedrear justamente a los apóstoles allí, ¿no? Es lo que comienza a suceder. De esa manera, al saber los apóstoles esto, huyen y se van hacia Listra. Y llegando allí, Pablo se encuentra con un personaje, un hombre inválido que estaba viviendo ahí por ya 38 años en esa condición desde su nacimiento. Y el apóstol ora a Dios y este hombre se sana. Esto fue algo tremendo de lo que sucedió en ese lugar, de tal manera que la gente comenzó a decir: dioses en forma humana han descendido a nosotros, ¿no? Es de lo que comienzan a decir la gente, ¿no? en ese lugar. Y esto es algo que nosotros podemos ver también para ejemplo, porque esta gente lo querían hacer dioses a los discípulos de Jesús, ¿no? Y a Bernabé lo pusieron el nombre de Júpiter, que ese era el rey, el dios principal, ¿no? En la mitología greco-romana. Y a Pablo Mercurio, porque él era el mensajero, ¿no? Y era más delgadito, más chiquito, y los mensajeros tenían que ser ágiles, ¿no? Entonces, de esa manera, él era el que llevaba la palabra, él era el que persuadía a la gente con el evangelio. Y Bernabé era un hombre grande, imponente, y por eso es que le pusieron también como Júpiter, ¿no? Y los demás querían adorarlos y querían ponerle guirnaldas, lo cual los discípulos de Jesús rechazaron, porque no se puede adorar a ningún hombre. Este es un ejemplo para mucha gente ahora que trata de adorar a los líderes, a los pastores, de una manera equivocada, ¿no? Lo que llamamos una idolatría o hombrelatría, ¿no? De tal manera que eso es algo erróneo, algo equivocado que estaba sucediendo allí, y justo esto ocurre allí. Nosotros lo vemos en el capítulo 14, verso 15. Luego seguimos avanzando ahí en el verso 19. Nuevamente los oponentes judíos comienzan a incitar a la gente en contra de los apóstoles, y apedrean en esta vez sí al apóstol Pablo, de tal manera que lo arrastran hasta fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto, pero los discípulos lo rodean y se levantan nuevamente Pablo y van a Derbe. Y ahí es el capítulo 14, versículo 21 al 23, donde nosotros vamos a ver justamente las cosas que ya hacen de regreso también los apóstoles del Señor. Pero llegan a Derbe en el verso 21, nos dice la palabra de Hechos 14, y nuevamente divulgan el evangelio, proclaman el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y enseñan ahí la verdad de las Sagradas Escrituras, y nos dice ahí que ganaron a muchos, ¿no? Y ganaron a mucha gente en ese lugar. Y luego regresan a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia, hasta ese lugar, y luego regresan hasta Antioquía de Siria. Pero ellos van confirmando, dice, a los discípulos del Señor, de tal manera que le llevaban palabras de ánimo, de entusiasmo, para continuar justamente la obra de Dios. Dice que ahí que dieron ánimo a la gente, a los nuevos convertidos, ¿no? Estaban solidificando justamente las verdades en sus corazones y en sus vidas. Pero también dice el verso 22 ya del capítulo 14 que los exhortan a los creyentes para permanecer firmes en la fe, diciéndoles justamente allí en la palabra de Dios que ellos
van a pasar aflicciones, que van a pasar tribulaciones en el verso 22 para poder entrar en el reino de Dios, y que estas cosas van a suceder y que no debemos ignorarlas ni nos debe sorprender. Que vamos a pasar muchas de estas cosas en ese tiempo, persecuciones por supuesto. Hoy seguramente de otras maneras, inclusive también hay muchos cristianos perseguidos en diferentes partes del mundo, misioneros que están dedicando sus vidas para introducir el evangelio en esos lugares muy difíciles. Entonces los exhortan ahí a los hermanos para que permanezcan firmes, pero también hacen una ordenación de líderes allí en el verso 23. Los nombran y los comisionan. De tal manera que ellos, pero de una manera muy especial, porque nos dice ahí la palabra de Dios que suplicaron por esos santos de Dios, por esos hermanos que se estaban consagrando en oración y ayuno. No era simplemente un nombramiento más de una imposición de manos así nada más. No solamente era una llamada de teléfono, oiga, usted acepta o no acepta ser tal cosa. No. Aquí se dedicaba tiempo y con tiempo especial de oración, de ayuno y de súplica a nuestro Dios, encomendándolo, dice al Señor, porque ellos van a necesitar de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, nuestro Señor ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa es una seguridad para cada uno de nosotros para ir y transmitir el Evangelio a las naciones. Pero qué bueno que tenemos compañeros de milicia, que tenemos hermanos en la iglesia que van a orar por nosotros, que van a encomendarnos a nosotros, a nuestro Dios, para llevar la palabra con poder, con osadía, con valentía, pero al mismo tiempo protegidos por nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, esta es la labor justamente de las misiones, que nosotros tenemos que orar mucho para que se siga haciendo justamente la obra de nuestro Dios. Todavía no se han realizado todos los eventos para que regrese nuestro Señor Jesucristo. Se están cumpliendo y mientras sucedan, hermanos, nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio y yendo para ganar almas para el reino de los cielos. Que nuestro Dios nos bendiga como iglesia a cada uno de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.